Está demostrado que la política es un asunto sumamente complejo. La política es una actividad que tiene mucho misterio. Hay un autor que me agrada muchísimo, es Michel Foucault, que ha estudiado de manera muy rigurosa acerca de cómo funciona el poder, la naturaleza del poder, la dinámica del poder, el origen del poder, la expansión del poder. Una serie de estudios que hizo, sobre todo en el panóptico, para poder establecer cuál es el orden que establece en la sociedad el poder, pero de manera misteriosa, y cómo se puede administrar el poder. El poder es el elemento, la materia prima de la política, por supuesto. Entonces, para poder manejar la política, para administrar adecuadamente la política y para tener una adecuada administración del poder en la gestión pública, se requiere conocer las reglas, sin duda. Es como, por ejemplo, si usted quiere ser zapatero, tiene que saber cuáles son las herramientas para costurar, cuál es el hilo adecuado para hacer la costura respectiva, para hacer el remache, para hacer el pegado y una serie. Y al margen de conocer las herramientas, de tener las herramientas, de saber cuáles son las herramientas idóneas, tiene que tener la habilidad manual, lógicamente, e intelectual para poder hacer un buen trabajo competitivo. Exactamente como el zapatero, pasa lo mismo en la política. ¿Por qué fracasan la mayoría de los políticos que hacen política? O sea, está mal dicho esto, ¿no? Porque en realidad no tenemos políticos que hagan política. La gran mayoría son personas que hacen política. Lo ideal es que hayan políticos que hagan política. Es decir, político es aquel que conoce, igual que el cirujano. Cirujano es aquel que conoce cómo se opera a una persona. Es decir, periodista es aquel que sabe cómo se hace periodismo. Abogado es aquel que conoce las leyes. O sea, igual en la política. Político es aquel que sabe cómo funciona la política. Y la política La política quizás, yo creo, que es la ciencia. Bueno, en realidad no es ciencia, ¿no? Está en discusión esto. Yo creo que no es ciencia, no es una ciencia. Al ser impura no es una ciencia. Pero bueno, ese es otro debate. La política es un estudio, es un cúmulo de conocimiento demasiado complejo, por un lado, y segundo, que bebe de muchos manantiales. Es decir, estaba el otro día haciendo una especie de relación, cuáles son las fuentes de las que bebe la política, son más de 18. Entonces, tiene que conocer usted casi de todo para ser un buen político. Y una herramienta fundamental, la primera fundamental para ser un buen político, es la filosofía. ¡Hey, caramba! Y esto es lo más complicado, lo más difícil. Entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad, cómo funciona la historia, cómo funciona el hombre, es fundamental. Y obviamente hay muchos personajes históricos que han hecho aportes interesantes a esto. ¿Por qué fracasan los diversos personajes en la política? Sencillamente porque no conocen la política, porque no son políticos. Esa es la respuesta, así de claro, así de sencillo. Han habido concejales que han pasado por el consejo de manera intrascendente. Concejales que únicamente lo que han hecho es cobrar su sueldo, nada más. Ningún aporte a la sociedad, pero ningún aporte, de ninguna naturaleza, porque no tienen la condición, no tienen la capacidad. Triste. Su apellido, o sea, yo tengo mucho cuidado con mi apellido. Mucho cuidado por mi hijo, por el prestigio que él va a recibir de su padre. A mí le doy mucha importancia a eso. Yo pregunto a esas personas que han pasado de forma intrascendente por el Consejo Municipal, por la Cámara de Diputados, senadores, por la Asamblea Departamental, por la Asamblea Regional, como alcaldes, no sé, pues, ¿no? Como ejecutivos, como autoridades electas. ¿Qué dirán sus hijos, no? ¿Qué dirán sus amigos? Mira, fuiste concejal, fuiste nadie. En la actualidad hay mucha gente que el cargo les quedó demasiado grande. Son así pequeñitos ellos, no tienen la idea de qué es política, no saben cómo hacer política y están en un cargo grandote. Y van a pasar a la historia como floreros. Van a pasar a la historia como simples intrascendentes. Este es el gran daño que se le hace a la política y a la sociedad. Gente que se mete a la política y que no sabe hacer política. Obviamente que no vamos a ser ingenuos. O sea, la motivación de esas personas no está en hacer política, está en hacer negociados, está en aprovecharse del cargo para hacerse rico. Obviamente, esa es la verdad.
O sea, ¿cómo yo voy a introducirme a ser, digamos, médico si no soy médico? A ser ingeniero si no soy ingeniero. Es decir, es absurdo, es ridículo, ¿no es cierto? No tengo ninguna formación de ingeniería civil, pero yo aparezco de ingeniero. Debería decir, pero aparezco de médico. ¿Me parece correcto? No, o sea, ahora, ¿cuál sería, si no es mi competencia, si no es mi habilidad, mi conocimiento, mi experticia, entonces, ¿cuál es mi motivación? La motivación está clara, ¿no? Es el negociar. Se hacen buenos negocios ahí, no importa si lo hago mal, pero la cosa es que se hace. En la política, si las personas no tienen competencia, no tienen capacidad, ¿no es cierto? Y la capacidad se demuestra, la capacidad se conoce inmediatamente. Solamente hablar 2 minutos con una persona no se da cuenta la capacidad que tiene en la materia de la cual ostenta y pretende que sabe. Entonces, el interés es otro. En el caso de estos políticos que no tienen capacidad y que están como floreros, como adorno, el interés no es el servicio público. El interés no es la política. El interés es hacerse rico y millonario de la noche a la mañana, aprovechando los recursos públicos, estafando a la gente, porque le han mentido en campaña que ellos iban a trabajar, que eran idóneos, que eran capaces, qué sé yo, y aparecen, obviamente, revelando sus verdaderos intereses en la práctica, no haciendo política y robándole la plata, la historia, la vida, el tiempo a la gente. Esa es la tristeza, esa es lo lamentable en este tiempo. Y en el caso del Chaco, mire, tenemos casi 65 autoridades electas en el Chaco. Dígame, de esas 65, ¿cuáles uno puede ser, no digamos un destacado, digamos uno de la media, un poquito más arriba de la sociedad? ¿Cuál de ellos? A ver, busquemos con una lupa cuál de ellos podría ser que esté de la media para arriba. La Asamblea Regional, el Consejo Municipal, las autoridades ejecutivas. Dan pena. ¿Por qué? Porque el interés no es el servicio público. El interés no es la gente. El interés es su bolsillo. El interés es beneficiarse, aparecer millonarios mañana y tener grandes propiedades en otras ciudades. Roban aquí y los van a invertir a otro lado. Ese es el interés que tienen ellos. Entonces, tenemos que reflexionar profundamente sobre esto, queridos amigos. La sociedad tiene que dejar de votar por aventureros, por oportunistas, por demagogos, que lo único que tienen como intención es hacerse millonarios porque no tienen competencia. Primero lo que tenemos que decidir nosotros, ¿tienes capacidad? ¿Tienes competencia? ¿Tienes experticia? ¿Tienes experiencia? ¿Conoces? ¿Qué vas a hacer? Es lo primero que debemos hacer. Y no entregarle el voto así nomás, como carta blanca para que después haga sus negociados. Y eso es lo que lamentablemente le ha sucedido al Chaco. Y esa es, desgraciadamente, una gran debilidad, la falta de competencia en su élite política del Chaco. Eso es un problema serio que debemos abordar. Ojalá reflexionemos sobre la importancia que tiene el que seamos más exigentes con nuestras autoridades, especialmente con nuestros políticos.